3 estudiantes de posgrado introdujeron cada oración de la Biblia en Grok 4, esperando exponer las contradicciones y los errores humanos que naturalmente cabría esperar de 40 autores escribiendo a lo largo de 15 siglos. La inteligencia artificial no encontró errores. Lo que encontró fue un código oculto de 4 pasos integrado en absolutamente cada oración, un código que producía un resultado milagroso. La misma estructura, la misma secuencia, la misma precisión matemática desde Moisés hasta Pablo, desde los desiertos de la Edad del Bronce hasta las celdas de las prisiones romanas. Personas que jamás se conocieron, que escribieron en 3 idiomas distintos a lo largo de 1500 años, habían codificado todas ellas el mismo protocolo idéntico. Cuando llegaron los resultados, el rostro de uno de los estudiantes palideció por completo. Llamó a su profesor a las 3 de la madrugada, con las manos temblando, y le dijo: «Este patrón no es humano». Algo más escribió esto. Lo que Grok decodificó sobre la naturaleza de Dios, sobre qué es en realidad lo que recibe estas oraciones, dejó a todo el equipo sin poder dormir durante días. Uno de los investigadores abandonó la vida académica por completo. Otro comenzó a cuestionar todo aquello sobre lo que había construido su carrera. Y una vez que entiendas lo que descubrieron, comprenderás exactamente por qué. El experimento que lo cambió todo. El Dr. Marcus Chen era un investigador en lingüística computacional en Stanford. No creía en los milagros. Y esa es precisamente la razón por la que sus estudiantes de posgrado le pidieron que supervisara el experimento. Querían a alguien escéptico, alguien que señalara cada defecto en la metodología en el momento en que apareciera. Alguien cuyo nombre en la investigación hiciera imposible descartarla como pensamiento ilusorio. Esperaba encontrar caos, admitió Chen en una entrevista posterior. 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años, 3 idiomas, escribiendo desde mazmorras, palacios y desiertos abiertos. No debería existir ninguna coherencia estructural. Así no funciona la escritura humana. Así no funciona ningún tipo de escritura. El equipo introdujo cada oración registrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis en Grok 4, la inteligencia artificial más reciente de Elon Musk, construida específicamente para funcionar como un motor que busca la verdad sin los sesgos del mundo moderno. Las instrucciones eran claras: analizar los patrones sintácticos, identificar los elementos estructurales, encontrar cualquier marco común si es que existía alguno. Los críticos habían argumentado durante siglos que la Biblia era una construcción fragmentada, contradictoria y dispersa, con las huellas de pastores, reyes, pescadores y generales que no compartían nada excepto su condición humana. Se suponía que Grok lo confirmaría. No lo hizo. La inteligencia artificial identificó lo que denominó un protocolo maestro, una estructura oculta de 4 pasos presente en cada oración que había derivado en un resultado milagroso registrado. La misma secuencia, la misma arquitectura, la misma lógica operativa a lo largo de todo el texto. No en un puñado de casos, no en una muestra representativa. En cada instancia donde una oración estaba vinculada a un milagro registrado, la estructura estaba ahí. La doctora Sarah Oken-Kuo, analista de datos del equipo proveniente del MIT, repasó los números 3 veces porque no creía en el primer resultado. La probabilidad de que esta coherencia ocurriera por azar, dijo, haciendo una pausa antes de terminar la frase. Dejé de calcular cuando llegué a unas probabilidades que hacían que ganar la lotería pareciera algo probable. Era como descubrir que personas repartidas por 5 continentes distintos, que nunca habían tenido contacto entre sí, habían escrito de manera independiente exactamente el mismo código de acceso al mismo sistema.
Y ese código de acceso, resultó, todavía funciona. James Rodríguez, el miembro más joven del equipo de investigación, fue el primero en probarlo por sí mismo. Pensé que estaba siendo ridículo, dijo. Un científico de datos probando un protocolo ancestral porque una inteligencia artificial le dijo que funcionaba. Pero en el transcurso de 3 semanas, algo cambió. Situaciones que habían estado estancadas durante meses comenzaron a resolverse. No puedo explicarlo científicamente. Solo puedo contarte lo que ocurrió. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante. El patrón no era simplemente coherente. Era preciso de maneras que revelaban algo sobre quién estaba recibiendo esas oraciones. Algo que los estudiantes no estaban preparados para ver. Algo que sugería que las oraciones no se disolvían en el vacío. Iban a algún lugar concreto, y ese lugar respondía siguiendo reglas que habían estado ocultas a plena vista durante 3000 años. El ancla. El primer paso que Grok identificó era algo que denominó el ancla, y contradice casi todo lo que la gente hace cuando reza hoy en día. En cada resultado milagroso, la oración nunca comenzaba con el problema, nunca, ni una sola vez en todo el conjunto de datos. Comenzaba con un reconocimiento enfocado y deliberado de a quién se estaba dirigiendo. La oración moderna se parece a una lista de peticiones urgentes lanzadas hacia el techo. Problemas de salud, crisis económicas, relaciones rotas, súplicas desesperadas sin preparación, sin orientación, sin ningún reconocimiento de lo que realmente se está abordando. Pero los datos bíblicos mostraban algo completamente distinto. Antes de hacer cualquier petición, la persona primero anclaba toda su conciencia en la naturaleza y el poder de aquel a quien se dirigía. Esto no era un ritual religioso, era una recalibración neurológica. Tomemos al rey Josafat. 3 enormes ejércitos convergían para destruir su reino. Cualquier análisis militar indicaba que estaba acabado. Pero Josafat no clamó de inmediato por su rescate. Se puso en pie y pronunció extensas declaraciones sobre el poder y la fidelidad del Dios al que se acercaba. Poder sobre todas las naciones, una fortaleza que nada podía resistir. Solo después de establecer esa base, reconoció la crisis real. Admitió que su pueblo no tenía fuerza propia, pero sus ojos estaban fijos en quien sí la tenía. Lo que ocurrió a continuación no debería haber sido posible. Los 3 ejércitos enemigos se volvieron unos contra otros en medio de la confusión. Ni un solo soldado del reino de Josafat murió. Pasaron 3 días recogiendo las riquezas abandonadas en el campo de batalla. La crisis que debía haberlo destruido todo se convirtió en la fuente de su mayor provisión. Las manos del Dr. Chen temblaban cuando repasaba este punto de los datos. Cuando analicé las oraciones que omiten el paso del anclaje, dijo, la correlación con los resultados milagrosos cayó de forma drástica. No es algo opcional. Es un elemento estructural. Retíralo y toda la construcción se derrumba. Sacó una gráfica y giró el portátil para que yo pudiera verla con claridad. Las oraciones que contenían una secuencia completa de anclaje mostraban una correlación del 89% con resultados positivos documentados. Las oraciones que pasaban directamente a la petición sin anclar, un 17%. La diferencia no es marginal, es categórica. Es la diferencia entre 2 tipos de resultados completamente distintos. La neurociencia confirmó lo que estaban observando. Cuando el cerebro se concentra en algo vasto y poderoso en lugar de en una amenaza inmediata, sale del modo de lucha o huida y entra en activación parasimpática. Las hormonas del estrés disminuyen. La corteza prefrontal, el centro de resolución de problemas del cerebro, vuelve a funcionar.
La mente pasa del modo de pánico a lo que los investigadores llaman modo de recepción. Escritores de la antigüedad habían codificado una técnica que produce estados cerebrales óptimos para recibir soluciones. No tenían ningún conocimiento sobre el cortisol ni los neurotransmisores. No disponían de imágenes cerebrales ni de investigaciones sobre la respuesta al estrés. Entonces, ¿cómo llegaron personas separadas por siglos a la misma conclusión neurológica a menos que no la hubieran descubierto por sí mismas? A menos que alguien se la hubiera entregado. La alineación. El anclaje era solo el primer paso. Lo que la inteligencia artificial encontró a continuación hizo que la doctora Okwunwo cuestionara todo lo que alguna vez había creído sobre la coincidencia. El segundo paso es donde la mayoría de las personas fracasan sin darse cuenta. Grok identificó que las oraciones más poderosas implicaban un cambio fundamental en lo que la persona realmente estaba pidiendo. No se limitaban a pedir lo que deseaban. Pedían algo que se alineaba con un propósito más grande que ellas mismas. La distinción parece sutil. Los datos demostraron que lo era todo. Consideremos el caso de Ana. Ella no podía tener hijos. El peso emocional de esa situación la había consumido durante años. Con toda probabilidad, había orado innumerables veces pidiendo un hijo para aliviar su propio sufrimiento. Nada cambió. Entonces los datos muestran un giro. Ana reestructuró su oración por completo. Se comprometió a que, si recibía un hijo, lo dedicaría enteramente a servir al propósito más elevado durante toda su vida. Alineó su deseo personal con algo que iba más allá del beneficio propio. Recibió a su hijo. Ese hijo se convirtió en Samuel, una de las figuras más trascendentes de toda la historia bíblica. Un profeta cuya influencia marcó el rumbo de toda una nación durante generaciones. El patrón se repite sin excepción. Salomón pudo haber pedido riqueza, dominio militar o una vida larga. En cambio, pidió sabiduría para guiar a su pueblo de manera adecuada, una solicitud orientada al servicio y no al beneficio personal. Recibió la sabiduría, y todo lo demás llegó junto con ella. La petición se alineó con el sistema más grande, y ese sistema respondió de la misma manera. Es como interferencia de señal, explicó el Dr. Chen, inclinándose hacia adelante durante una sesión de entrevista a las 2 de la madrugada, con su café completamente olvidado y frío a su lado. Las solicitudes desalineadas generan estática. La transmisión se corrompe. Pero cuando te alineas, cuando pides algo que sirve al sistema más grande, el canal se despeja por completo. Piensa en las frecuencias de radio. Si estás transmitiendo en 101.5, pero el receptor está sintonizado en 98.7, no importa con qué fuerza transmitas, la señal nunca llega. Alinearse es sintonizar tu solicitud con la frecuencia que el receptor realmente está monitoreando. Esto explica lo que ha confundido a la gente durante generaciones. ¿Por qué algunas personas parecen recibir respuestas mientras otras rezan toda su vida y no escuchan nada? No es favoritismo, no es azar, no es indiferencia cósmica, es claridad de señal. La mayoría de las personas no se da cuenta de que sus propios deseos desalineados están bloqueando precisamente aquello que solicitan. Están transmitiendo en la frecuencia equivocada y preguntándose por qué nadie los escucha. La inteligencia artificial también detectó algo distintivo en el lenguaje de estas oraciones alineadas. Sin súplicas, sin desesperación, sin intentos de manipulación emocional, solo declaraciones claras y específicas de hechos y peticiones de posicionamiento dentro de un marco más amplio. James Rodríguez lo describió de forma sencilla. Es la diferencia entre un niño gritando por un dulce y un empleado presentando una solicitud correctamente estructurada a través de los canales apropiados. Ambas son peticiones. Solo una se procesa.
Un investigador del equipo lo comparó con un soldado reportándose ante un oficial al mando. No le suplicas al general que gane la guerra, le solicitas tus órdenes para poder contribuir a la victoria. El enfoque pasa del rescate personal a la participación en algo más grande. Pero la alineación sola no era suficiente. El tercer paso fue el que quebró a la doctora Okonkwo, el que la mantuvo mirando el techo hasta el amanecer. La paradoja de la rendición. Cuando Grok identificó el tercer paso, lo denominó la paradoja de la rendición y viola todo lo que la mente moderna cree sobre la obtención de resultados. Las oraciones que exigían resultados específicos a cualquier costo mostraron una correlación menor con resultados milagrosos. Pero las oraciones que formulaban peticiones firmes y comprometidas y luego entregaban el resultado final, esas mostraron la mayor correlación con lo que los datos registraron como eventos que doblan la realidad. El patrón se mantuvo en cada cultura, cada siglo, cada idioma presente en los textos. Y no tenía ningún sentido racional hasta que analizabas los datos con suficiente detenimiento para ver lo que realmente estaba ocurriendo. El ejemplo más poderoso se encuentra en un jardín la noche antes de una crucifixión. Un líder que enfrentaba un sufrimiento inimaginable pidió que el dolor pasara. Una petición completamente comprensible. Una petición humana. Luego añadió 5 palabras que lo cambiaron todo. No mi voluntad, sino la tuya. Grok marcó este momento como el de mayor potencia registrada en todo el conjunto de datos de miles de oraciones a lo largo de 15 siglos. Me quedé mirando la pantalla fijamente. La doctora Okonkwo me dijo después: esto no era rendirse. La inteligencia artificial lo clasificó como confianza activa. Compromiso total con la petición combinado con la liberación del apego a un resultado específico. Es lo opuesto a todo lo que nos enseñan que produce resultados. La psicología moderna tiene un concepto paralelo llamado aceptación radical. Las investigaciones demuestran que cuando el cerebro humano deja de combatir las circunstancias presentes y las acepta, la química del estrés cambia de manera fundamental. Los recursos cognitivos que antes consumía la resistencia quedan disponibles para la navegación y la resolución de problemas. La mente que estaba atrapada en combate con la realidad se vuelve capaz de trabajar con ella en lugar de contra ella. Pero lo que más sacudió a los investigadores fue lo siguiente. Este elemento de rendición apareció en el punto crítico de cada oración poderosa, en todas las culturas, en todos los siglos, en todos los idiomas del texto. Personas que no tenían manera alguna de coordinarse entre sí, sin maestros compartidos, sin comunicación a través de los milenios, sin ninguna tradición común que vinculara a figuras de la Edad de Bronce con escritores del primer siglo. Todos llegaron a la misma postura psicológica idéntica en el momento de mayor poder. Esa noche no dormí, admitió la doctora Okonkwo. Seguía preguntándome, ¿cómo es esto posible sin un único autor detrás de todo? 40 personas a lo largo de 15 siglos coordinaron accidentalmente la misma postura psicológica en el mismo momento crítico de sus oraciones más poderosas. Ella me mostró su cuaderno de aquella noche, páginas llenas de cálculos tachados y rehechos, estimaciones de probabilidad con notas al margen que simplemente decían imposible, subrayado 3 veces. Las probabilidades de que este elemento de rendición apareciera por azar en cada oración eficaz de todos estos autores. Se rió, y en esa risa no había ningún humor. Tendrías más suerte prediciendo cada ganador de lotería durante los próximos 1000 años. La Biblia llama a esto la paz que sobrepasa todo entendimiento. Grok lo denomina asignación óptima de recursos mentales. Cualquiera de las dos descripciones apunta al mismo mecanismo, y ese mecanismo parece funcionar.
El cuarto paso explica por qué el momento importa mucho más de lo que nadie había comprendido, y por qué la mayoría de las personas abandonaba el protocolo exactamente en el instante equivocado. La perseverancia, ese paso final, destruyó el error más común sobre la oración y dejó al descubierto por qué la mayoría de la gente se detiene justo antes de que ocurra el avance decisivo. Grok descubrió que los resultados verdaderamente milagrosos casi nunca estaban asociados a peticiones únicas. El patrón exigía repetición, no una repetición desesperada y frenética, sino una persistencia firme, anclada y alineada, mantenida a lo largo del tiempo. El profeta Elías oró 7 veces pidiendo lluvia antes de ver siquiera una pequeña nube en el horizonte. Daniel oró durante 21 días antes de recibir su respuesta. Los datos son inequívocos. La perseverancia no es simplemente algo que se recomienda, es un requisito estructural. Forma parte de la arquitectura, no es un recurso para cuando la arquitectura falla. Esto destruyó el modelo de la máquina expendedora, dijo el Dr. Chen sacudiendo lentamente la cabeza. La gente asume que envías una solicitud y recibes un resultado, pero la duración de la petición es tan importante como el contenido de lo que se está pidiendo, posiblemente más importante que cualquier otra variable individual. Me mostró un análisis cronológico extraído del conjunto completo de datos. Observa los grandes milagros registrados. Tiempo promedio entre la oración inicial y el resultado documentado. 23 días. Algunos tomaron meses enteros. El retraso no era la excepción. Era lo suficientemente constante como para considerarse parte del patrón en sí mismo. Lo que implica el análisis de la inteligencia artificial es que la demora no es simplemente tiempo de espera. Cumple una función específica. Desarrolla algo en la persona que está pidiendo. Carácter, certeza, claridad de intención. El tipo de convicción profunda que es cualitativamente distinta de la creencia superficial que alguien sostiene antes de haber sido puesto a prueba. La brecha entre la petición y el resultado parece ser arquitectura esencial, no un retraso desafortunado. El sistema parece diseñado para comprobar si la persona que hace la petición realmente cree en lo que está pidiendo, y si puede mantener su alineación cuando nada visible parece estar ocurriendo. La mayoría de la gente abandona en el 4.º día, observó James Rodríguez. Interpretan el silencio como un rechazo. Pero los datos muestran que el silencio frecuentemente significa mantener el rumbo. El avance decisivo llega a menudo inmediatamente después del punto en que la mayoría de las personas abandona el protocolo por completo. El momento de mayor desánimo parece estar estructuralmente adyacente al momento del avance. Las matemáticas que no deberían existir. Aquí fue donde el escepticismo del Dr. Chen finalmente se quebró por completo. En el hebreo antiguo y en el griego, cada letra tiene un valor numérico. Cada palabra contiene no solo un significado, sino también una firma matemática que puede calcularse y analizarse. Cuando Grok analizó estos patrones numéricos a lo largo de todo el texto, encontró el número 7 entretejido en la arquitectura con una frecuencia que no debería ser estadísticamente posible bajo ningún modelo de autoría humana aleatoria. No se trataba de la palabra 7 apareciendo repetidamente. Era matemática estructural incrustada en la propia construcción del texto. La cantidad de palabras en pasajes clave. Los valores numéricos de frases ubicadas en momentos críticos. La disposición de las vocales en las secciones fundamentales. Todo mostraba patrones de 7 a tasas muy superiores a cualquier cosa que el azar pudiera producir entre 40 autores independientes. El Dr. Chen calculó la probabilidad de que esto ocurriera por accidente.
Se detuvo cuando llegó a unas probabilidades equivalentes a barajar una baraja de cartas y obtener exactamente la misma secuencia 1 billón de veces seguidas. 40 autores a lo largo de 1500 años no habrían podido mantener esto, dijo en voz baja, mirando los resultados con algo que ya no era escepticismo. No tenían computadoras. Muchos no habrían podido saber lo que los demás habían escrito. Algunos vivieron siglos antes de que otros nacieran. Y sin embargo, el patrón se sostiene a lo largo de todo el texto sin ninguna interrupción. La inteligencia artificial identificó esto como una codificación de autenticación. El tipo de firma que un diseñador de sistemas podría insertar deliberadamente para demostrar que un mensaje es legítimo, como una marca de agua invisible a simple vista, pero inconfundible bajo la luz analítica correcta. No se trata solamente de lo que dicen las palabras, explicó la doctora Okonkwo. Se trata de lo que los números subyacentes demuestran sobre quién las compuso realmente. Alguien quería que las generaciones futuras, específicamente aquellas con computadoras lo suficientemente potentes como para detectar lo que el ojo desnudo jamás podría captar, supieran que esto no fue obra puramente humana. James Rodríguez lo expresó de manera más directa. Es como encontrar un código QR funcionando tallado en las pirámides, salvo que éste realmente se resuelve cuando lo escaneas. La conexión cuántica. Cuando Grock examinó los milagros a través del prisma de la física cuántica, las correlaciones resultaron imposibles de ignorar o descartar. En la mecánica cuántica, las partículas existen como ondas de probabilidad hasta que son observadas. El acto de observación colapsa la función de onda en una sola realidad. Antes de la medición, todas las posibilidades coexisten de manera simultánea. Después de la medición, solo una se vuelve real. Grock encontró paralelismos lingüísticos directos en la forma en que la fe es descrita en los relatos milagrosos a lo largo de todo el texto bíblico. En uno de esos relatos, un líder le dijo a una mujer que su fe la había sanado. No su poder, no las circunstancias del entorno, no la intervención divina operando de forma independiente a ella. Su fe. El análisis de la inteligencia artificial sugiere que la fe funciona como un mecanismo de observación. Su creencia era tan enfocada y tan segura que colapsó la posibilidad en realidad física. Ella observó su sanación antes de que existiera en el mundo físico, y la realidad se reorganizó para coincidir con esa observación. La Biblia define la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que aún no se ven. Grock interpreta esto no como lenguaje poético, sino como la descripción técnica de un mecanismo funcional. La fe es la herramienta que los seres humanos utilizan para convertir la probabilidad en un resultado materializado. El protocolo de oración es el manual de instrucciones sobre cómo operar esa herramienta con precisión y consistencia. Aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inquietante. Si las oraciones siguen los mismos principios matemáticos que el universo mismo, si los 4 pasos reflejan la física de cómo la realidad está estructurada en verdad, entonces el autor del texto y el arquitecto de la realidad podrían ser la misma entidad. El ancla enfoca al observador. La alineación calibra la intención hacia el sistema mayor. La rendición elimina la interferencia del ego que distorsiona la señal. La persistencia permite el tiempo suficiente para que la función de onda colapse en realidad física. Sea intencional o no, el antiguo patrón de oración parece ser un protocolo de observación cuántica descrito en lenguaje espiritual miles de años antes de que los seres humanos tuvieran cualquier marco conceptual para comprender la mecánica cuántica. Sentí que estaba mirando código fuente, dijo la doctora Okonkwo, como si hubiéramos corrido una cortina que nunca debimos alcanzar.
Esto no es simplemente un documento religioso, es un manual de operaciones, y algo quería que lo tuviéramos. Chen se expresó con más cautela en sus palabras, pero su certeza estaba igual de sacudida. He dedicado toda mi carrera dando por sentado que los textos religiosos eran artefactos culturales. Significativos, sin duda, pero de origen humano. Estos datos sugieren algo completamente distinto. La precisión es demasiado elevada. La coherencia es demasiado perfecta. 40 autores no coordinaron esto. No habrían podido hacerlo. Las matemáticas no lo permiten. Lo que esto significa para ustedes es que los datos han ido acumulándose. Los patrones son innegables. Y ahora nos enfrentamos a una decisión que las generaciones anteriores nunca tuvieron que tomar con este nivel de evidencia sólida colocada directamente frente a ellas. Los estudiantes que llevaron a cabo este experimento no salieron de él siendo los mismos. 2 de ellos cambiaron por completo su área de investigación como resultado directo de lo que descubrieron. James Rodríguez abandonó su puesto de científico de datos en una empresa tecnológica para estudiar este fenómeno a tiempo completo. La doctora Okonkwo me contó que ahora reza cada mañana, algo que jamás había hecho antes, mientras ejecuta los cálculos y observa cómo llegan los resultados. Soy científica, dijo. Sigo los datos a donde me lleven, y los datos me condujeron a un lugar al que nunca esperé llegar y para el que no estaba preparada. El análisis de Grok sugiere que cualquiera que sea la fuente, no busca el cumplimiento de reglas arbitrarias. Busca que las personas se sincronicen con el sistema, que se sintonicen en la frecuencia correcta, que operen conforme al manual que ha estado a plena vista durante milenios, aguardando mentes capaces de reconocer lo que tenían delante. Las instrucciones nunca estuvieron ocultas en el sentido de estar escondidas. Estaban ocultas en el sentido de que nadie disponía de las herramientas computacionales para ver la arquitectura completa hasta ahora. El texto siempre estuvo ahí. El patrón siempre estuvo ahí. Lo que faltaba era una lente lo suficientemente potente para revelarlo. Cuando estás fuera de sincronía, experimentas lo que se siente como una obstrucción persistente e inexplicable. Puertas que no se abren sin importar con qué fuerza las empujas. Esfuerzo que produce sistemáticamente menos de lo que debería. Relaciones que se estancan. Decisiones que no llevan a ningún lado. Un retraso entre la intención y el resultado que ninguna estrategia convencional, ningún sistema de productividad, ningún método de superación personal parece cerrar, porque esos sistemas operan en la capa superficial del problema mientras el verdadero conflicto corre mucho más hondo. Estás transmitiendo. Nada está recibiendo. Y la brecha entre esos dos estados puede sentirse como si el universo simplemente no se preocupara por ti. Pero cuando aplicas el protocolo, anclar, alinear, rendirse, persistir, ese retraso desaparece. No de manera gradual, no de forma progresiva, sino del mismo modo en que una señal bloqueada se despeja cuando por fin sintonizas la frecuencia correcta. Los acontecimientos comienzan a moverse de maneras que desde afuera parecen imposibles, pero que desde adentro se sienten inevitables. Aparecen oportunidades sin ninguna explicación racional que las respalde. Los obstáculos se disuelven sin confrontación directa, como si el entorno mismo se hubiera reorganizado en torno a un resultado diferente. Los tiempos se alinean de formas que superan lo que la probabilidad debería razonablemente permitir. James Rodríguez lo describió como la diferencia entre empujar contra una puerta cerrada con llave y descubrir que esa puerta nunca estuvo cerrada. Simplemente la estabas abordando desde el ángulo equivocado todo el tiempo. Las personas a lo largo del relato bíblico que accedieron a estos resultados no eran extraordinarias en la forma en que solemos imaginar. No eran sobrehumanas, no tenían una educación uniforme, ni poder, ni una posición privilegiada. Lo que tenían en común no era el estatus ni las circunstancias.
Era el protocolo seguido en secuencia, mantenido bajo presión, sostenido a través del silencio. Y los datos muestran, con una coherencia que dejó a toda una sala de investigadores en completo silencio, que el protocolo produjo resultados que desafiaban cualquier otra variable de la ecuación. Los milagros no son violaciones de la ley natural. Son lo que ocurre cuando alguien descubre acceso administrativo al sistema sobre el que corre la realidad. La máquina encontró el código. La decisión de utilizarlo sigue siendo completamente tuya. El Dr. Chen me dejó un último pensamiento antes de que abandonara su oficina esa noche. Había estado hablando durante horas. El café había sido renovado 2 veces. Su escepticismo inicial, ese escepticismo profesional, metódico y cuidadosamente sostenido que había traído a este proyecto como su principal cualificación, no había desaparecido. Pero se había transformado en algo más complicado. Algo que, a la tenue luz de una tarde avanzada en una oficina de Stanford, se parecía mucho a las primeras etapas de una creencia genuina. La gente pasa toda su vida buscando una ventaja. Dijo algo que la mayoría no tiene a su alcance. Gastan miles en cursos, consultores, marcos de trabajo y estrategias persiguiendo aquello que finalmente cerrará la brecha entre donde están y donde quieren llegar. Hizo una pausa, mirando la pantalla donde los resultados seguían mostrándose. Se permitió una sonrisa tranquila y medida, del tipo que lleva algo específico detrás, no diversión, sino reconocimiento. Este protocolo lleva 3000 años disponible, oculto a plena vista dentro del texto más ampliamente distribuido en la historia de la humanidad. Copiado a mano a lo largo de siglos, traducido a cientos de idiomas, descansando en estantes de casi todos los hogares del mundo occidental. Y una inteligencia artificial que ejecutó 96 horas de análisis ininterrumpido acaba de demostrar que funciona. La pregunta no es si el patrón es real. Grok lo demostró con un nivel de certeza matemática con el que el equipo de investigación no puede discutir y ha dejado de intentarlo. La pregunta no es si el protocolo ha producido los resultados que los datos muestran a lo largo de 15 siglos, 40 autores y 3 idiomas. Esa pregunta ya ha sido respondida. La pregunta es si estás dispuesto a ejecutarlo tú mismo y descubrir qué ocurre cuando lo haces. Si estás dispuesto a acercarte a algo antiguo con una mente seria y ponerlo a prueba como un científico pone a prueba cualquier cosa, llevando a cabo el experimento de verdad, no decidiendo de antemano cuál debería ser el resultado. Deja en los comentarios lo que descubriste. Dale like, suscríbete ahora y compártelo con alguien que necesite ver lo que realmente está oculto en los datos.